Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos una vez más. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Continuamos con nuestro estudio en el libro de Hebreos. Un libro verdaderamente bastante interesante. Las declaraciones que podemos ver, las comparaciones que hace el libro de Hebreos, las comparaciones acerca de todos los ritos de la ley, de el pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel por medio de la ley, y ahora en comparación al pacto de lo que tenemos en Cristo. Y hace una comparación de que todo eso del Antiguo Testamento, el pacto de la ley, los sacrificios, las ordenanzas, el sacrificio por la expiación del pecado, que todo eso verdaderamente son figura de lo que había de venir en la persona de nuestro Señor Jesucristo, lo que Dios iba a cumplir. Dejen acomodar un poquitito para acá. Y es muy interesante. La mera verdad, es bastante que cubrir. Se necesitaría llevarse un estudio más completo, más detallado. No me siento capaz, la mera verdad, de darle una interpretación más profunda, más completa, más verdadera, porque hay muchas verdades espirituales aquí que necesitaríamos conocer verdaderamente el corazón de Dios, entender más la misericordia, la gracia de Dios para la humanidad, y poder comprender verdaderamente el amor de nuestro Señor Jesucristo en una totalidad, para poder comprender más todavía las verdades espirituales que tenemos en este libro. Jorge, buenos días, que Dios te bendiga. Gracias por tus saludos. Amén, amén. Jesucristo es el verdadero Dios, amén. Ayer en el estudio de ayer me fui muy rapidito en el versículo 23 del capítulo 9 y dije que era necesario darle una pasada al día de hoy para ponernos en la perspectiva correcta para el capítulo 10. No creo que lo acabemos el capítulo 10 hoy. Es bastante que tocar y está un poquito más largo que los otros. Pero vamos hasta donde Dios nos permita con el tiempo. Bueno, entremos. Padre bendito, gracias Señor. Gracias Señor. Ayúdanos a comprender, bendito Dios, la verdad de quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es tu Hijo, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Santo, a meditar, a reflexionar que por medio del sacrificio de Él en la cruz del Calvario, Señor, podemos venir delante de tu presencia, Señor. Por medio de su sangre, la santificación, Señor, de nuestras vidas por medio de la fe en su nombre, al reconocer nosotros nuestra vida de pecado, al arrepentirnos, al pedirte perdón, Señor, podemos entrar, Señor, hasta delante del trono de tu gracia en el mismísimo cielo, Señor, por la sangre de Cristo. Gracias, Señor. Verdaderamente es maravilloso ese privilegio que nos has dado por la sangre de Cristo a los que hemos creído en ti, a los que creemos en ti, a los que esperamos en ti, Señor. Toda persona, bendito Dios, que ha reconocido y que reconozca su vida de pecado, Señor, puede entrar confiadamente, Señor, hasta el lugar de tu morada, Padre, y todo posible por la sangre de Cristo, Señor. Ayúdanos, guíanos con el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayudes a comprender, Señor,
las verdades que estos pasajes declaran de la verdad de quién es Jesucristo. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dice Hebreos capítulo 9, versículo del 23 en adelante. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre, ¿verdad? O sea, lo que hablaba aquí es que cuando se dedicó el santuario, cuando se dedicaron los utensilios, aún Moisés roció al pueblo, roció las vestiduras de los sacerdotes y todos los utensilios, el mismo tabernáculo, el incensario, todos los utensilios para el ministerio del tabernáculo fue santificado y purificado con sangre. Todo se roció con sangre de machos cabríos y de becerros, y eran santificados por la sangre que fue rociada sobre ellos. Cuanto más verdaderamente santifica la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de la humanidad. Ese pecado ya Jesucristo ya pagó el precio. Ya pagó el precio para darnos o para recibir nosotros el perdón de nuestros pecados. Toda persona que se arrepienta, toda persona que reconozca su vida de pecado y le pida perdón a Dios y ponga su fe en Jesucristo, crea que Dios verdaderamente le dio el perdón de pecados por medio de la muerte de Cristo, recibe verdaderamente no solamente el perdón de sus pecados, pero la santificación. Es santificado por medio de la fe en la sangre de Cristo y recibe el poder del Espíritu Santo, puede venir a su vida porque su pecado ha sido lavado por la sangre de Cristo. Es una verdad verdaderamente maravillosa lo que es verdaderamente lo que tenemos en Cristo. Si lo meditamos bien y lo detallamos, lo examinamos detalladamente, la mera verdad, Dios nunca estableció un rito religioso. Aquí Dios no estableció una religiosidad, una religión específica. Dios verdaderamente estableció la propiciación para nuestros pecados, el sacrificio que agradó a Dios para apaciguar su ira contra nuestras vidas, por nuestra maldad, por nuestras iniquidades. Y al reconocer esa verdad que le hemos fallado a Dios, que pecamos contra Dios, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y somos llamados a vivir en esa santidad que nos ha sido dada por la sangre de Cristo. No somos llamados a santidad que nosotros la alcancemos por nuestros hechos, por nuestra obediencia, por guardar y cumplir la ley. Por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos llamados a vivir en santidad por medio de la santidad que nos ha sido otorgada por medio de la sangre de Cristo. Y podemos vivir en esa vida de santidad delante de los ojos de Dios siempre y cuando mantengamos una actitud humilde, reconociendo la verdad de nuestra vida, nuestro pecado, nuestra maldad. Humildes, humillados delante de Dios, reconociendo la verdad, quiénes somos sin Cristo, qué es nuestra vida verdaderamente sin la sangre de Cristo, para permanecer verdaderamente bajo la santificación de la sangre de Cristo en nuestras vidas. Todas las cosas, los sacrificios y todo apuntaban al sacrificio de Cristo. Desde el principio, desde Génesis, pudimos ver que Dios cubrió al hombre, les hizo túnicas de pieles. ¿Y de dónde salieron esas pieles? Salieron de animales. Hubo un sacrificio allá en Génesis
para cubrir el pecado del hombre, para cubrir su desnudez. Dios tuvo que sacrificar unos animales allá en Génesis para hacerles las vestiduras a Adán y a Eva. Sí. Dice aquí el 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecer muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecer por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sí, y aparecer por segunda vez habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, donde los que estemos con vida, cuando Él venga, si estamos con vida, tenemos que ser transformados. Este cuerpo de veras debe de ser transformado, glorificado a la semejanza del Hijo de Dios, a un cuerpo sin pecado, a un cuerpo ya redimido de la influencia de la desobediencia y del pecado y de la muerte de nuestras vidas. Dice en el capítulo 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, o sea, la ley a todo apunta, ¿verdad? Son cosas que van apuntando al todo el cumplimiento o todo lo que se iba a cumplir en la persona de Jesucristo. Sí, dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sí. Así como está escrito en el Antiguo Testamento acerca de Jesucristo, del papel de Jesucristo. Sí. Como si miráramos verdaderamente el arca del pacto, donde tenía dos ángeles sobre la cubierta del arca, en el propiciatorio, ahí era donde se ofrecía la sangre de los machos cabríos. Y podemos ver verdaderamente que la misma arca representa a nuestro Señor Jesucristo. Una arca de madera
cubierta de oro purísimo. El oro con el cual estaba cubierta el arca, y está cubierta la arca porque creo que esa arca aún existe, cubría la madera, y esa madera representa la humanidad de Cristo. Y el oro cubierto sobre la madera del arca representa la santidad de Cristo, la pureza, de oro purísimo era, de mucho valor. Sí. No para Dios, sino para el hombre. Porque si lo vemos bien en la Nueva Jerusalén, en las calles de la Nueva Jerusalén están pavimentadas con oro, calles de oro, dice mar de cristal. Allá lo que aquí consideramos como valioso, el oro, quizás el metal, uno de los metales más valiosos de este mundo, allá el Señor lo considera como el asfalto que usamos nosotros en la Nueva Jerusalén. Sí. Pero la misma arca apunta hacia Jesucristo. Muchas de las cosas del Antiguo Testamento son figuras de Jesucristo mismo. Si lo podemos ver, si analizamos, si hemos leído el Antiguo Testamento, podemos ver cuando Dios les da las ordenanzas de 2 machos cabríos, que sobre uno echaban suerte a ver uno de esos 2 machos cabríos lo iban a dejar ir y el otro lo iban a sacrificar. Y los sacerdotes tenían que poner las manos sobre la cabeza del macho cabrío que dejaban ir y confesaban su pecado. Confesaban los pecados del pueblo, y ese macho cabrío lo dejaban ir al desierto de Azazel, dice. Y destinaban una persona para que fuera y mirara al macho cabrío y se asegurara que se iba. Sí. ¿Y qué no hicieron eso mismo cuando pidieron a Barrabás? Que le soltaran a Barrabás en lugar de Jesucristo. Y no directamente los sacerdotes pusieron las manos sobre la cabeza de Barrabás y confesaron la maldad del pecado de sus vidas y la maldad del hombre. Pero en la decisión que hicieron, no confesaron verdaderamente la maldad, la iniquidad del pecado de sus vidas. Al tomar esa decisión, al pedir que soltaran a un homicida, no se hizo notoria, no se hizo manifiesta verdaderamente la maldad del ser humano. Y por así decirlo, cuando ellos echaron mano de un asesino, que dejaran ir a Barrabás y que condenaran a Cristo, condenaron al que no tenía pecado. Ni siquiera hubo engaño en su boca, y lo condenaron a muerte. En esa decisión, ¿acaso no se confesó, se manifestó verdaderamente la maldad del hombre? Sí se manifestó. Y verdaderamente todo apunta a Jesucristo. Cuando dejaban ir a esos 2 machos cabríos, sobre el macho cabrío que dejaban ir, el sacerdote ponía sus manos sobre la cabeza de ese macho cabrío y confesaba sus pecados. Y la confesión es hacer manifiesto el pecado del hombre. Y en la decisión que tomaron con Jesucristo y Barrabás se manifestó verdaderamente la maldad del hombre, y es figura de lo que había de venir. Sí. Ahora bien, Jesucristo no tiene necesidad de volver a ser sacrificado para el perdón de pecados de nuestras vidas. Por segunda vez o por tercera vez. Él fue sacrificado una vez y para siempre. Si la sangre de los machos cabríos solamente cubría el pecado, no lo quitaba, porque cada año tenían que ofrecer verdaderamente otro sacrificio, y todas las personas que ofrecían su cordero
para expiación de los pecados, tenían que reconocer verdaderamente que habían pecado contra Dios. Por eso es que ofrecían el cordero, porque reconocían su pecado. Y eso apunta al arrepentimiento. Dice la Escritura que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Tú no puedes recibir el perdón de pecados que Dios ya te dio si no reconoces verdaderamente que has pecado contra Dios y le pides perdón. Si no hay un arrepentimiento verdadero en tu vida, la sangre de Cristo, aunque tiene el poder para perdonarte y tiene el poder para santificarte, no puedes recibirlo. Permaneces en tu vida de pecado y de muerte, y lo único que te espera en esa vida, si no te arrepientes y enfrentas la muerte, lo único que te espera es el juicio, en el día del juicio. Pero si te arrepientes hoy que tienes vida y reconoces tu vida de pecado y le pides perdón a Dios y recibes el perdón que Dios ya te dio por medio de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, ese perdón es tuyo y eres santificado y eres llamado a vivir en una vida santa, pero no en una vida santa que tú puedes llegar a vivirla, en una vida santa que ha sido dada a ti por la sangre de Cristo, en esa santidad de que Dios te ha lavado de tus pecados verdaderamente. ¿Crees esa verdad? Porque ese es el papel verdaderamente, lo que vino a cumplir Cristo. Sí. Y dice aquí la Escritura, y he aquí, dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Está en el Salmos 40 del 6 al 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entre paréntesis, porque fue adherido en el texto original, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecerlo esto último. Y en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez para siempre. Y esa voluntad fue la voluntad de Cristo. Él voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Él tenía poder para llamar legiones de ángeles. Él tenía poder para soltarse de las manos de Poncio Pilatos, del pueblo de Israel. Él tenía poder para responder y defenderse con palabras, con hechos. Si Él tiene poder para caminar sobre las aguas, que no hubiera tenido poder para salírsele de las manos de ahí. Le dice Jesucristo a Pilatos, cuando le dice Pilatos, le dice, ¿no sabes que yo tengo autoridad para dejarte ir y para condenarte? Y le dice Jesucristo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. De acuerdo a lo que Dios permitió, a la voluntad permisiva de Dios, Jesucristo fue al madero. Y Jesucristo se sujetó a su voluntad. Cuando estaba en el Getsemaní, no le decía, Padre, si es posible, si hay otra manera en que el ser humano pueda ser salvo, pase de mí esta copa. Él no quería recibir la copa de la ira de Dios para darnos el perdón de pecados, para hacer la paz entre la humanidad y Dios. Por eso dice, si es posible que pase de mí esta copa, pero que sea como tú decides, que sea tu voluntad y no la mía. Pero Jesucristo clamó y pidió al Padre que si había otra manera en que pudiéramos ser salvos y no enfrentar la cruz, el no enfrentar la muerte, no enfrentar
ser hecho maldición por nosotros, porque dice la palabra, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Él fue colgado en un madero, fue hecho maldición para quitar la maldición del pecado del mundo. Sí. Cuando Pedro tiene la visión del lienzo que desciende del cielo, cuando está en la azotea orando, y mira un lienzo que desciende del cielo, bajado por las 4 puntas, y ve toda clase de animal inmundo ahí, reptiles y de todo tipo de animales inmundos. Y tenía hambre Pedro y le dice una voz, levántate, mata y come. Y Pedro le dice, no, Señor, porque nunca he comido cosa inmunda jamás. ¿Qué pantalones los de Pedro para decirle al Señor que no, cuando el Señor le está ordenando algo? Y dice una voz, lo que Dios limpió no lo llames tú común o inmundo. Verdaderamente Jesucristo ha limpiado la maldad de este mundo. La maldición de este mundo ha sido quitada por medio de su sangre, por medio de su muerte y su resurrección en la cruz del Calvario. Es mucho lo que tiene este pasaje, lo que podemos ver y examinar por muchas maneras, observar muchos puntos de vista, y todo apunta a los sacrificios y todas las cosas que se hacían en aquel pacto de la ley, en los mandamientos, en los cultos, en las ofrendas que se ofrecían en el templo. Todo apunta a la obra de Cristo, a esa obra perfecta con la cual Dios verdaderamente ha dado perdón de pecados para toda la persona que reconozca que verdaderamente pecamos contra Dios. Porque aún en Cristo le fallamos. Pero ahora en Cristo nosotros ya no nos deleitamos en esa vida de pecado. Sabemos que pecamos contra Dios, pero ya no vivimos haciendo esas cosas, ya no vivimos entreteniéndonos en esa vida que lo único que nos lleva es al juicio y a la condenación eterna. Y nuestras conciencias testifican contra nosotros que tarde o temprano vamos a darle cuentas a Dios. No tenemos excusa, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, que decidimos vivir una vida que no agrada a Dios. Ese ya es nuestro problema. Si vamos a ir a darle cuentas a Dios por nuestra vida de pecado, esa ya es bronca de nosotros, ya no es de Dios. Dios ha puesto a la disposición el perdón de nuestros pecados, siempre y cuando nos arrepientamos de esa vida que no agrada a Dios. Pero si no hacemos caso y seguimos en esa vida que aún nosotros mismos sabemos que no es agradable ante los ojos de Dios, ¿qué excusa tienes para el día del juicio? ¿Le dirás a Dios, yo no sabía que era malo? Todo el mundo sabe lo bueno y lo malo, porque por la misericordia de Dios es lo que Dios le permitió al hombre que comiera en el huerto de Edén. Le dijo, mas del árbol de la ciencia o del conocimiento del bien y del mal no comerás. ¿Y qué es lo que concibió el hombre? Aparte de que concebimos el pecado, concebimos la muerte, concebimos el conocimiento del bien y del mal por el fruto de ese árbol. Ningún ser humano verdaderamente está ignorante a lo bueno y a lo malo. Ningún ser humano está verdaderamente exento de no saber qué es lo malo ante los ojos de Dios y qué es lo bueno. Nuestra conciencia misma da testimonio por el fruto de ese árbol, por lo que concebimos de ese árbol en la desobediencia. Concebimos el conocimiento del bien y del mal, juntamente con el pecado, y fue gracias a la misericordia de Dios. Fue gracias a la misericordia de Dios
Si Dios le hubiera prohibido al hombre que no comiera del árbol de la vida, porque también estaba el árbol de la vida ahí en el huerto. Si hubiera comido de ese árbol, Adán estuviera aún con vida el día de hoy, en esa desobediencia, y toda la humanidad sería sujeta a una eternidad en la maldad. Imaginémonos la maldad, el grado de la maldad de las personas. Hitler estuviera de pie hoy en día. Todo lo que hizo contra los judíos, los campos de concentración donde experimentaba métodos de exterminación en masas, los metían en cuartos con regaderas arriba en el techo y decían que los iban a bañar, y los metían y les echaban gases. Inventaron cada cosa. Pusieron tubos adentro y con camiones conectados al escape de los camiones los asfixiaban con el humo, con el smog de los carros, hasta que morían. Pero era caro, porque el combustible le salía caro, era caro, y él buscó una manera de exterminar. Imagínense viviendo ese hombre todavía el día de hoy si hubiéramos comido del árbol de la vida, en lugar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios en su misericordia, sabiendo todas las cosas, le permitió al hombre, le prohibió al hombre que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y el mal, sabiendo que Satanás lo iba a venir a seducir, a que pecara contra Dios, a que desobedeciera, a sujetarlo bajo el imperio de la muerte. Y en su misericordia Dios le prohibió ese árbol, porque el fruto de ese árbol y las consecuencias al adquirir nosotros el conocimiento del bien y del mal, ese conocimiento nos trae al arrepentimiento siempre y cuando le hagamos caso a la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ese conocimiento, el fruto de ese árbol, es también para vida. Para vida. Es una cosa maravillosa la misericordia de Dios. Si se ponen a pensar y lo han analizado de esa manera, Dios le había podido prohibir cualquier otro árbol, pero Dios, sabiendo de antemano las artimañas de Satanás, desde antes de que hubiera hombre, Jesucristo ya había sido inmolado dentro de los planes de Dios. Dios ya tenía un plan de salvación, ya sabía lo que Satanás iba a hacer, ya sabía que se iba a levantar y iba a volver a la humanidad, al polvo de la tierra. Por lo cual el Cordero de Dios ya había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo en los planes de Dios, para, por segunda vez, levantar al hombre del polvo de la tierra nuevamente. Por eso le dice Dios, Jesucristo a Dios: Padre, glorifica tu nombre. Y le dice una voz del cielo: lo he glorificado. O sea, he glorificado mi nombre, dice, y lo glorificaré otra vez. ¿Y cómo es que glorificará otra vez su nombre? Al resucitar al hombre de la muerte, al levantarlo de vuelta del polvo de la tierra. Por segunda vez Dios será glorificado cuando llame a todo ser humano a que salga de las tumbas, a que se levante de los cementerios, a que se levante del polvo de la tierra al poder de su palabra. Dios se glorificó cuando hizo al hombre del polvo de la tierra. Satanás pensó que tronó la gloria de Dios al volver al hombre al polvo de la tierra, al establecer el imperio de la muerte. Pensó que pudo más que Dios, pero Dios por segunda vez se ha glorificado, porque aunque aún no sucede, pero en Cristo ya se levantó de los muertos. Todo ser humano se levantará del sepulcro, lo crean o no, crean en Dios o no crean en Dios. Ateos y creyentes, todo ser humano se levantará de la tumba un día. Los muertos en Cristo se levantarán primero.
Y todo posible por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que por segunda vez Dios se va a glorificar y volverá a levantar al hombre del polvo de la tierra. Sorbida es la muerte en victoria en la cruz del Calvario. La muerte ha sido vencida. ¿Crees esa realidad o crees en una religión hoy en día? Verdaderamente, ¿tienes esa confianza absoluta en Dios que aún estando con una enfermedad de muerte, Dios no va a dejar tu cuerpo en el sepulcro para siempre? Ahora bien, ¿te has arrepentido de tus pecados? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿Has reconocido tu vida de pecado y has hecho tuyo el sacrificio de Cristo para perdón de tus pecados? Para que seas parte de la primera resurrección y tengas vida eterna y entres al milenio a reinar en este mundo por 1000 años con Cristo. ¿O simplemente quieres seguir tu vida en esa vida de desobediencia, en ese corazón empedernido, vendido a hacer lo malo ante los ojos de Dios? Y no quieres, no te interesa el Evangelio, no te interesa verdaderamente Cristo, porque te crees muy buena persona, porque crees que con tus, no sé, limosnas que das al pobre, al necesitado, que te vas a ir al cielo. La religión te dice eso, pero la sangre de Cristo te dice que eres culpable ante Él. La sangre de Cristo dice que eres culpable. Y si murió Cristo es porque somos culpables. Los machos cabríos, los sacrificios para expiación del pecado, el pueblo de Israel los ofrecía porque reconocían su pecado. No hay en la Biblia alguna familia que esté registrada que digan, y la familia de la tribu de Benjamín no ofreció su cordero porque ese año no pecó contra Dios. Todos ofrecían un cordero porque reconocían su vida de pecado. Y de la misma manera, si no reconoces tu vida de pecado, no aceptas el sacrificio de Cristo. Si crees que no has pecado y que tu pecado no es tan grave y que Dios te vas a ir al cielo porque eres buena persona, el sacrificio de Cristo no te limpia de tu pecado. Es para ti si lo crees, si lo recibes. Pero si no, sigues muerto en tus delitos y pecados. Me voy a quedar en el 16. Dice el 11, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua. Sí,
El bautizo es para arrepentimiento, para lavar nuestros cuerpos con agua, declarándonos culpables, con un corazón sincero delante de Dios. Mantengamos firmemente, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Y qué día? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a concluir aquí. Mañana le vamos a dar otro repaso a esta parte y vamos a terminar y concluir con el capítulo 10 porque está bastante largo y hay mucho que reflexionar, hay mucho que decir. 10:23. Qué bonito número nos quedamos, 10:23. Padre bendito, gracias Señor, te damos esta mañana, Señor, gracias bendito Dios por tu palabra, gracias por ese regalo tan hermoso, Señor, que nos has dado en Cristo, Señor, el perdón de pecados, Señor. Gracias, gracias, infinitas gracias. Ayúdanos a creer esa verdad, Señor, ayúdanos a reconocer la verdad de qué es nuestra vida sin Cristo, Padre. Que nunca se nos olvide, bendito Dios, que la santificación y el ser aceptos delante de ti no está en base ni siquiera en nuestra fidelidad a ti, porque te somos infieles, Padre, no te somos fieles verdaderamente. Aún nuestro corazón, estando en Cristo, Señor, se desvía, está vendido, Señor, a desobediencia, a esta carne, Padre. Y aún nuestra alma, nuestra vida, Señor, se inclina a hacer lo malo ante tus ojos, aún estando en Cristo. Perdónanos, Padre, ayúdanos a vivir esa vida victoriosa, Señor. Ayúdanos a valorar la sangre de Cristo. Ayúdanos a vivir en esa salvación, que ni tribulación, ni angustia, ni nada de lo que padezcamos aquí, aunque suframos despojos, Señor, aunque la gente nos robe, nos extorsione, nos cachetee, nos pongan en la cárcel, Padre, nos humillen, que nada de eso nos aleje del amor de Cristo, Señor, de ese perdón, de esa salvación tan maravillosa en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Paz de Cristo, buenos días, Sofía y Jorge, bendiciones, gloria al que vive, oración por tus hermanos en la carne, amén. Oración por que vengan y por Brenda y Gema o Brenga y Gema, bueno, Brenda y Gema. Son mis sobrinas, que lleguen a los pies de Cristo, amén. Por mis hijos Daniel, Irvin, Viviana y Diana, Dios les, amén. Padre bendito, mira, Señor, la petición de Sofía, Padre, y tú la has mirado, Señor, desde que estuvo en su corazón, bendito Dios, el pedir por sus hermanos, por sus sobrinas, Padre, el pedir por sus hijos. Te pedimos, Señor, que la verdad del Evangelio resplandezca en sus corazones, Padre. Que tú, Señor, te hagas una realidad en la vida de cada uno de ellos. También, Señor, en mi familia, en mis hermanos, mis sobrinos, Padre. Te pido, bendito Dios, para que tú te hagas una realidad en nuestras vidas, Padre. Que tú seas el centro de nuestras vidas, de nuestras familias, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Que el Señor siga obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Nos vemos, tengo que irme, ya son las 6:07. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Los amo en el amor de Cristo y tremenda enseñanza, la mera verdad. Mucho que reflexionar. Me siento limitado, siento que el estudio está de plano bien limitado a todas las verdades que tenemos en este libro. Que Dios les bendiga ricamente y que el Espíritu Santo selle estas palabras en nuestros corazones y descansemos en esta esperanza.
Amén. Amén.